Buenos días. Bienvenidos a este taller de Reformando y Reforzando las Políticas sobre Justicia Juvenil en América Latina. Es un placer para mí moderar este taller como representante del programa Eurosocial. Para los que no me conocen, me llamo Imen Berrabat, trabajo en la Oficina de Coordinación de las Áreas Justicia y Seguridad Ciudadana en París, en France Expertise International. Es el operador de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Trabajamos en el programa Eurosocial como socio coordinador y coordinamos 7 proyectos de las áreas Justicia y Seguridad Ciudadana. Trabajamos junto con el observatorio, que lleva 2 de los proyectos, y es un placer para mí moderar este taller junto con Juan Víctor Vélez, que trabaja en el observatorio, que os va a explicar más tarde un poco con más detalles los proyectos que llevan en el marco de este programa. El programa Eurosocial es un programa de cooperación entre Europa y América Latina financiado por la Comisión Europea. El objetivo es promover cambios en las políticas públicas que mejoren la cohesión en nuestras sociedades. Por ello, Eurosocial promueve el conocimiento y aprendizaje colectivo mediante intercambios de experiencia entre pares de administraciones públicas de Europa y América Latina, de América Latina entre ellas y con Europa. Sin más, porque tenemos muy poco tiempo, le voy a pasar la palabra a Juan Víctor Vélez, que representa al observatorio. Ellos, como os decía, llevan 2 acciones, bueno, le llamamos acciones, que son 2 proyectos del sector de seguridad ciudadana. Uno que es reinserción sociolaboral de privados de libertad y otro de prevención de la violencia. Y en el 2014 llevarán un nuevo proyecto que trata justamente de justicia juvenil. Sin más, le dejo la palabra a Juan. Muy bien, muchísimas gracias por venir al taller de Reformando y Reforzando Políticas Públicas sobre Justicia Juvenil en Latinoamérica. Mi nombre es Juan Víctor Vélez, como decía Imen, y bueno, les voy a explicar brevemente, porque tenemos poco tiempo, el trabajo que hacemos en el observatorio con el programa Eurosocial y también, bueno, comentarles otra serie de convenios y de proyectos que tenemos con Latinoamérica, bilaterales y trabajo específico en la región. Con Eurosocial venimos trabajando 2 años en 2 líneas, como comentaba Imen: seguridad ciudadana, acción, prevención de la violencia y reinserción social de personas condenadas. En prevención de la violencia trabajamos con Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Y me gustaría en este sentido destacar como un ejemplo del trabajo que venimos realizando, el trabajo que realizamos con el COMPES en prevención de la delincuencia juvenil en temática de justicia restaurativa y escalas de factores de riesgo. En el área también trabajamos en acción regional. Y en el aspecto regional hemos elaborado un modelo regional de política integral para la prevención del delito y la violencia que esperamos que pueden ver en los productos que tenemos aquí en la mesita de la izquierda. Y nuestra visión con este modelo es que tener una visión conjunta y global de la temática, así como implementación de ejes estratégicos que consideramos importantes en la materia en los diferentes países con los que estamos participando. Pasando a la acción de reinserción social de personas condenadas, hemos trabajado en Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, donde principalmente hemos elaborado planes estratégicos de reinserción sociolaboral para personas en contexto de encierro, centrándonos principalmente en mujeres y jóvenes adultos. Ahora mismo estamos iniciando un trabajo en justicia juvenil, la línea de trabajo de justicia juvenil, y es por la cual
también los delegados latinoamericanos están realizando una visita de estudio por Europa y actualmente se encuentran acá en la conferencia del observatorio. En este eje de justicia juvenil queremos trabajar a nivel nacional con los países y también a nivel regional o subregional, dependiendo de las problemáticas comunes. Esto me da pie a hablarles de ciertas problemáticas que conversábamos justamente ayer en la región. Problemáticas que vemos que es muy importante tener el componente juvenil presente dentro de toda la formulación e implementación de políticas públicas en seguridad ciudadana. Es patente esta importancia debido a la ratificación y a la adhesión que han llevado a cabo varios países de la región en la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen muy presente. Coincidíamos ayer justamente conversando en 3 puntos comunes y creemos que son muy importante contextualizarles en estos 3 puntos comunes. El primero de ellos, el mayor uso de las medidas alternativas a la privación de libertad. Vemos que en algunos países de la región latinoamericana ni siquiera se encuentran legislados o contemplados, o el uso es muy residual. Hablamos de medidas de justicia restaurativa, de remisión, y en este caso podemos dar los informes aplauden a Perú, ¿no? El uso del instrumento de remisión fiscal y judicial. Un segundo punto muy importante que consideramos es la necesidad de especialización de los órganos judiciales. Hablamos aquí de que las personas las instituciones judiciales puedan especializarse en el trato con menores, en el trato con menores infractores. Seguido de esta temática tenemos la especialización también en justicia juvenil de los profesionales, desde jueces hasta trabajadores sociales, pasando por fiscales, abogados, creación de currículas especializadas en justicia juvenil. Pues sin más dilación dejo espacio a los delegados latinoamericanos para que hagan sus intervenciones y nos presenten sus políticas y avances en la temática. Muchas gracias. Para empezar las presentaciones, le paso la palabra al excelentísimo señor Víctor Barrantes Marín, que es el viceministro de Paz del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil por la invitación. Mi nombre es Víctor Barrantes Marín, soy viceministro de Paz del Ministerio de Justicia y Paz del Gobierno de Costa Rica. Un placer estar con todos ustedes. Les voy a contar un poco sobre lo que hacemos en Costa Rica, sobre todo en materia penal juvenil. Tal vez contarles que en Costa Rica tenemos una población de 1.763.000 personas, que el 36% de las personas son jóvenes, 49% hombres y 51% mujeres, y una población urbana del 70% y una población rural del 30%. Les voy a explicar brevemente qué hacemos. En el Viceministerio de Paz en Costa Rica tenemos 3 direcciones con las que trabajamos. Una de ellas es la Dirección de Gestión de Paz y Prevención de la Violencia, y la otra es la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. En Costa Rica trabajamos el abordaje de la prevención de la violencia con educación en cultura de paz y educación en resolución alterna de conflictos, lo que es mediación y conciliación. Tratamos de instalar capacidades en jóvenes y en el resto de la población, pero hacemos énfasis en adolescentes y jóvenes en mediación y resolución alterna de conflictos. Contarles que también tenemos en estos momentos, estamos desarrollando un proyecto importante que se trata de una estrategia de intervención y prevención de la violencia basada en un modelo que se llama Centros Cívicos para la Paz,
En estos momentos tenemos, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, un proyecto que lo que busca es crear infraestructura, pero además de infraestructura, un modelo de atención y un plan de gestión y un plan de atención para las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad. Estos programas están pensados para personas de 0 a 18 años. Incluyen, además de la infraestructura, programas especiales de arte, cultura y abordaje para el emprendimiento económico o obtener oficios y la preparación para el desarrollo de actividades a partir del emprendimiento de las jóvenes y los jóvenes. Lo más importante es contarles que estamos pensando en la población, o esos centros cívicos están pensados para la población de 0 a 18 años. Es un abordaje integral y esos centros cuentan además de de salones multiusos, aulas individuales para la presentación en teatro, danza, artes plásticas y artes visuales. También cuentan con programas especiales en formación en cocina y preparación de alimentos, sobre todo en zonas turísticas del país, donde las personas que no han tenido la posibilidad de obtener estudios universitarios y de terminar los estudios de secundaria, pueden obtener un título que les permita trabajar en diferentes sectores, pero no con una preparación universitaria, sino técnica. Tal vez contarles que otro proyecto importante que tenemos es la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, que es un centro de resolución de conflictos. Tenemos 19 casas de justicia en todo el país y son centros donde las personas pueden ir y plantear sus problemas y con ayuda de una persona mediadora especializada pueden resolver conflictos de diferente índole, siempre y cuando no involucren delitos penales, pero ayudan mucho en el clima de conflictividad social en las comunidades. Esas 19 casas de justicia funcionan en comunidades, en convenios con gobiernos locales, y lo más importante es que podemos resolver, se resuelven o se generan la resolución de conflictos de 3,000 casos por año. En Costa Rica somos pocas personas, somos 4 millones y medio de habitantes, y las casas de justicia y el programa de casas de justicia ayuda a sacar algunos casos que no lleguen a los tribunales y que puedan ser resueltos con ayuda de un mediador. Dentro de otros programas que tenemos también están los planes locales de prevención local, que son programas de prevención local que hacemos con los gobiernos locales o las municipalidades, y en esos planes lo que hacemos es involucrar tanto a las autoridades municipales como a las demás instituciones que tienen presencia en las comunidades. Prácticamente se parte de un diagnóstico y luego se desarrollan estrategias de abordaje que nos ayudan a resolver problemas en las comunidades que no necesariamente tienen que ver con jóvenes únicamente, pero sí que también tienen un abordaje con toda la comunidad, y además nos permiten empoderar algunas comunidades y sobre todo desarrollar capital social, que es importante. A la hora de definir cuál es el diagnóstico, se generan rutas importantes de abordaje, y eso permite que el gobierno local cree comisiones de prevención de la violencia que al final pueden servir para otro tipo de soluciones, no únicamente en materia de seguridad, sino también de emprendimientos con comunidades y con jóvenes en materia económica. Contarles también que otro de los programas importantes que desarrollamos se llama Arte para la Paz, que es un proyecto de arte con jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, y que se tiene la posibilidad de, por medio del arte, insertar jóvenes que han estado fuera del sistema educativo, que han sido expulsados del sistema educativo, y que la posibilidad de reencontrar un grupo a partir del arte y del estímulo en la creación y en la producción de productos
audiovisuales y productos de artes plásticas. Nos llena mucho de alegría porque uno de los proyectos importantes que tenemos es con jóvenes que practican, que hacen el arte de graffiti en las calles y que generalmente lo hacían de una forma clandestina, pero la mayoría de esos, a pesar de tener muchos talentos importantes y tener grandes habilidades artísticas, no tenían sus estudios secundarios terminados, y hemos logrado con un grupo que se ha iniciado de 30 personas, 30 muchachos que son artistas pero que estaban sin títulos académicos, lograr reinsertarlos al sistema educativo mediante un convenio con el Ministerio de Educación Pública. Y la verdad es que nos llena de mucha alegría porque de pasar de las calles, de estar en las sombras, en la oscuridad, siendo perseguidos por la policía cuando hacían ese tipo de arte, ahora pueden hacerlo en espacios públicos, con permisos, con apoyo de instituciones, pero además reinsertarse al sistema educativo. Estamos iniciando una labor importante también de planificación y educación en el sistema penitenciario costarricense, y tenemos planes de estudio que hemos generado para programar, adaptar los programas de educación primaria y secundaria en privados de libertad que, si bien tenían derecho a la educación y tenían programas, no tenían programas específicamente diseñados para privados de libertad. La situación de un privado de libertad es muy diferente a la de un joven que está en libertad, y por eso es que nos hemos dedicado a adaptar planes de estudio que son reconocidos por el Gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública, y que además se desarrollan con profesionales también del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Justicia. 5 minutos alcanza para decir mucho o poco. Yo les dejo esto. Soy parte del Viceministerio de Paz en Costa Rica, y mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, y si alguien quiere conocer un poco más podemos hablar por aparte y contarles, pero gracias a Eurosocial y al OIJ. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Antes de pasar la palabra al próximo ponente, solo decirles que sí, las presentaciones son muy cortas, pero esperamos así poder tener un poco de tiempo para un espacio de debate después de las presentaciones. Sin más, entonces le paso la palabra al excelentísimo señor Jorge Manuel Pando, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. Gracias, buenos días con todos y con todas. Es para mí en realidad un inmenso honor poder tener la oportunidad de presentar lo que para nosotros en el Perú constituye un avance muy importante en lo que significa el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal. En nuestro país, como en muchos países de América Latina, hemos estado conversando con algunos colegas, siempre se presenta la ausencia de una política respecto del tratamiento del tema penitenciario, del tema penal y también, por qué no decirlo, de los temas vinculados a menores. Es decir, las cosas se manejan un poco a cómo van los vientos, a cómo salen las noticias, y entonces aparecen por ahí los mensajes de que hay que reducir la edad de responsabilidad penal, que hay que castigar más severamente a los adolescentes, etcétera, etcétera. Temas que no tienen, en nuestra opinión, desde el gobierno ningún sentido. En esa medida, en el año 2012, se creó lo que era el Consejo Nacional de Política Criminal, que es un consejo integrado por todos los operadores de justicia, incluyendo representación del Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, universidades, representantes de gobiernos locales, municipales, gobiernos regionales, etc. Y este consejo, la primera política que aprobó, precisamente es esta que ustedes ven en la pantalla, que hoy recibe un nombre muy especial, porque eso es lo que queremos transmitir, la palabra puedo.
porque queremos transmitirle al adolescente que él puede cambiar y queremos transmitirle a quienes trabajan con el adolescente que también pueden trabajar y hacer algo mejor. Esta política que estaba revisando en la web del observatorio, hay un spot sobre la política Puedo. No está en el texto de la política, creo. Vamos a coordinar para que estén y que ustedes puedan tener efectivamente acceso pleno a ello. Ha empezado a ser implementada en el presente año. Ha empezado a ser implementada en 4 distritos. Porque la idea no es tener una política solo nacional, de arriba hacia abajo, sino que hay un trabajo en la comunidad. Tal como se señalaba en la sesión anterior, el trabajo con la comunidad, con las familias, es algo que realmente consideramos que va a garantizar el éxito de esta política. Y en esa medida es que hoy día, si bien es cierto, tenemos una población juvenil en conflicto con la ley penal de 5.200 jóvenes, tenemos muy poca infraestructura para ese tratamiento y eso es lo que ha originado que se genere esta política nacional para enfrentar la problemática del adolescente que tiene una situación especial en conflicto con la ley. Primero, tratar de prevenir ese escenario y en segundo lugar, a quien haya caído en infracción, pues poder darle tratamiento, como bien se decía, como niño o como adolescente, no como un adulto menor. El enfoque que tiene esta política con el adolescente está basada en la doctrina de la protección integral de Naciones Unidas. Y tiene además un enfoque de víctima. Es decir, no solamente el tratamiento adolescente, sino que también la víctima, eventualmente ese adolescente, pueda recibir un tratamiento adecuado y pueda finalmente haber una reconciliación entre ambos. El día de ayer, en este mismo salón, se hizo la presentación de un programa, que es el programa que tiene nuestro Ministerio Público o Fiscalía sobre jóvenes líderes. Pues bien, este programa es parte de la política. Así como hay un programa que tiene el Ministerio Público, hay otros que se trabajan a nivel del Poder Judicial y hay muchísimos que se trabajan como programas a nivel de la sociedad civil. Hay muy buenas experiencias de la sociedad civil, hay experiencias, por ejemplo, de los jóvenes de Arena, que una joven dedicada al arte, pues comenzó a trabajar con estos jóvenes que estaban en riesgo y los ha convertido efectivamente en artistas. Pero son programas muchas veces aislados, desconectados, no vinculados entre ellos. Lo que se ha querido hacer precisamente con esta política es integrar todos esos programas, todos esos esfuerzos, tanto del ámbito público como del ámbito privado, para que precisamente vayamos todos en el mismo objetivo. Y por eso es que estamos trabajando en los diferentes distritos, en las diferentes municipalidades, para implementar 2 cosas. Primero, lo que se llama la red local. La red local, donde está compuesta generalmente por 30 operadores, sector público, sector privado, para que todos ellos primero se conozcan, porque no se conocían en la localidad. Cuando un joven tenía un problema de drogas, no sabía la policía dónde enviarlo, porque no sabía dónde estaba dentro de su distrito ubicado un programa especial para el tratamiento de drogas con adolescentes. O necesitaban un psicólogo y no sabían dónde ubicar un psicólogo que trabajara con los jóvenes. Pues hoy día lo que se está logrando es precisamente eso, o lo que se busca lograr es precisamente que estos 30 operadores, donde está, como digo, sector público, está el Ministerio Público, está Policía Nacional, está el Poder Judicial de la zona, está la municipalidad comprometida, está la sociedad civil a través de instituciones diversas, pero también, por ejemplo, a través de asociaciones de padres de familia, de colegios, etc. Hoy día comienzan a conocerse, a integrarse y generan ellos un plan local para el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal en su propio distrito. Con eso nosotros esperamos que pueda obviamente lograrse, como más adelante vamos a ver, el principal
el principal objetivo, que es reducir precisamente los adolescentes que incurren en esta situación. Aquí en la presentación, que pueden ustedes tener acceso, lo que nos muestra es que la participación de un conjunto de factores es lo que llevan a tener un adolescente en riesgo para infringir con la norma. Hay problemas de familia, hay problemas de droga, hay problemas de alcohol, hay ausencia en el colegio, hay problemas de trabajo. Y no es un solo factor, sino es el conjunto de factores el que pone al adolescente en riesgo de infringir la norma. Por eso la política que hemos diseñado lo que busca es precisamente prevenir la situación de aquel menor, de aquel adolescente que está en una situación de riesgo en cualquiera de estos escenarios. La prevención básica ya está diseñada con una política especial en temas de salud, educación. Esta política lo que busca es la prevención tanto secundaria como terciaria. Es decir, prevenir respecto del adolescente que no ha incurrido en infracción todavía o que si ha incurrido no ha sido detectado, así como intervenir en aquellos casos y de manera adecuada con el adolescente que ya haya infringido la norma y que recibe un adecuado tratamiento cuando llega a la policía. Y por eso es, como ya estoy fuera de tiempo, aquí ustedes pueden ver un módulo especial que se ha creado en las comisarías para la atención especial y exclusiva de los menores que están en conflicto con la ley penal, donde hay un defensor para ellos, donde está un fiscal, donde tiene un ambiente especial de atención o de meditación, si se quiere, y un ambiente separado también para la víctima, donde la víctima también recibe orientación psicológica. En consecuencia, lo que buscamos es que la propia localidad tenga, desde que el menor eventualmente llegue a ingresar a una comisaría, un tratamiento adecuado y que pueda efectivamente evitar avanzar, como alguno decía en la reunión, hacia convertirse efectivamente en un delincuente cuando sea mayor de edad, sino que sea rescatado a tiempo y pueda recuperarse para la sociedad. Es efectivamente, como decía el magistrado de Bangladesh, son niños. No hay tiempo para que les cuente una experiencia, pero adolescente, efectivamente, incluso el adolescente que mata a otra persona, es un niño. Tiene toda la mentalidad de niño y lamentablemente los motivos por los cuales hace, por lo menos en lo que nosotros hemos hecho como trabajo en el Perú, realmente preocupa, porque la razón por la cual lo hacen es material. Y no es para comer, es para tener cosas de marca. Y eso creo que debemos trabajarlo muy fuertemente. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro, por su presentación. Nuestro próximo invitado es el doctor Claudio Augusto Vieira da Silva, coordinador general del Sistema Nacional de Socioeducación de Brasil, que nos va a hacer su presentación en su hermoso idioma, en portugués. Entonces, para los que quieran, hay interpretación. Bom dia, agradeço a oportunidade em nome do governo brasileiro de participação nesse evento e pelo esforço da organização em nos trazer e providenciar também essa tradução na língua portuguesa. Muito obrigado. O Brasil, desde 1990, vem atualizando e reformando sua lei e todas as suas ações, tendo como princípios os princípios da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. As questões que envolvem os adolescentes... Y esto guiándose por el principio de la ley para los adolescentes. Y con respecto a estos adolescentes que han infringido la ley,
Bueno, pues el Secretariado de Derechos Humanos se encarga de estas cuestiones. que trata Se trata de un organismo de coordinación que se ocupa de todas las políticas públicas e articulado necesarias para tratar de manera global a los adolescentes que infringen la ley. no governo brasileiro Por eso esta misión de Direitos Humanos. pues se encuentra en la Secretaría o Secretariado de Derechos As regras, Humanos. o que nos orienta Nuestra são legislación regras mínimas das y Nações Unidas, las a leyes Convenção, que nos as regras das rigen, las Nações fijan las Unidas, Naciones Unidas, privados de liberdade, la Convención de los Derechos de los Jóvenes Privados de Libertad y luego también nuestra propia legislación nacional, los Estatutos para Niños y Adolescentes, Ley Federal adoptada en 1990 de Conselho Nacional y una resolución adoptada también por el Consejo Nacional. Tem participação de membros Y este Consejo Nacional, además, pues en él están miembros del gobierno, el gobierno central, el gobierno federal y también miembros de las organizaciones de la sociedad civil que funcionan a nivel federal. En 1990, este Consejo estableció lo que ya se conoce en Brasil actualmente como un sistema específicamente creado para tratar a los adolescentes que han violado la ley. Y esto pues se hizo en 2006 E por último, con la resolución essa 119. resolução deste conselho Y parte de esa resolución que adoptó el Consejo fue elevada al Congreso Nacional de 2012 y se adoptó una ley en enero del 2012 para a orientação das políticas públicas que está diseñada específicamente com a lei. a orientar las políticas públicas Esses princípios, essas acerca de los jóvenes que han infringido la ley. a política de atendimento Así que los principios que están ahí son los que orientan las políticas que se utilizan para estos adolescentes infractores. chamamos Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Así que O governo federal esto es un sistema nacional de educación dar atendimento y de atención social. Y el gobierno federal no puede dar asistencia a los adolescentes. Esto es lo prohíbe la ley del niño. Por lo tanto, son los gobiernos estatales los que tienen que implementar esas medidas. Hay 26 gobiernos que estatales são responsáveis y estos 27, tienen una unidad responsable que se encarga de los jóvenes, de los niños privados de libertad. Hay municipalidades y ayuntamientos que se encargan de la implementación de lo que llamamos las medidas abiertas, en medio abierto, por ejemplo, servicios en comunidad, libertad condicional o vigilada. Y tenemos aquí a un juez de Minas Gerais são sistemas estaduais. Em cada uma das 27 podemos decir que el sistema judicial, bueno, pues cada uno de estos 27 estados federales en Brasil tiene también sus propias competencias, tiene su propio sistema judicial, pero la legislación que se aplica es nacional. em cada estado. No es posible aplicar leyes diferentes en cada estado. As possibilidades de medidas socioeducativas. Existen 6 posibilidades. Simples, Por ejemplo, se puede hacer una admonición, una advertencia, que es la medida más leve, a internação. y la medida más seria pues sería el internamiento. São as medidas Tenemos régimen abierto, detención, que son las medidas que pueden aplicar los gobiernos de los estados privativa de federales. liberdade,
Cuando hay un internamiento o privación de libertad, pues esta medida se aplica cuando el delito cometido por el adolescente es serio y además implica un peligro para la vida. O si ha habido reincidencia, si la persona, el joven, ha cometido reincidencia o si este joven pues no ha podido o no ha cumplido alguna de las medidas que se le han impuesto anteriormente. En Brasil también hemos desarrollado un sistema de derechos humanos. Existe un número de teléfono que es gratuito y cualquier persona, cualquier entidad, cualquier organización puede denunciar un caso en el que no se estén respetando los derechos humanos, ya sea que se trate de violencia contra niños, jóvenes, mujeres, y hay unas 120.000 llamadas. Por ejemplo, en 2012, 120.000 llamadas denunciando esas violaciones de derechos. Y esto pues luego se remite a los órganos responsables de hacer las pertinentes investigaciones. Tenemos un verdadero problema en la sociedad brasileña y lo mismo se puede decir en toda América Latina. Hay muchos jóvenes que mueren asesinados. La cifra más reciente que tenemos en Brasil para el 2012 indica que en Brasil hay 28 jóvenes, niños, que son asesinados cada día. 28 cada día. Y la mayoría además son niños, son jóvenes negros. Bueno, me queda muy poco tiempo, es muy difícil abordar todo esto tan rápidamente. Tenemos 190 millones de habitantes, adolescentes entre 12 y 21, hay 21 millones de adolescentes entre 12 y 21 años y hay 21.000 adolescentes privados de libertad. Esas son las cifras de mi país. Y actualmente los 27 estados en Brasil están elaborando un plan para tratar a estos adolescentes que infringen la ley. Y será un plan que será de aplicación durante 10 años. Actualmente estamos diseñando las políticas que se les va a aplicar a los jóvenes, tanto a nivel federal como a nivel de Estado y también en los municipios, ayuntamientos. Ahí también se están buscando alternativas a la privación de libertad. Muchas gracias. Muito obrigada. Nuestra próxima invitada nos va a presentar la experiencia en materia de justicia juvenil de Chile. La doctora Marcela Labraña, directora del Servicio Nacional de Menores de Chile. Menos mal que el podio no es transparente porque si no, no me vería. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Partir por agradecerle a la organización todo lo que ha hecho, no solamente por habernos convocado a nosotros, que nosotros venimos de una visita de estudios de Londres, que la verdad es como hacer un doctorado, darse vuelta por los mismos centros. Y también porque he estado a cargo de organización y sé lo que implica la producción de esto, por mientras nosotros nos vamos a dormir o a conversar, ellos siguen funcionando. Bueno, partir como país por decirles que nosotros hemos pasado por un gran péndulo. Los años 80 fueron años muy duros para nuestro país, producto que nos encontramos en dictadura. Y eso hace que claramente no es que haya un enfoque distinto respecto a la justicia juvenil, sino que prácticamente no era establecida, no existía en el mundo la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, y menos si hubiera existido en los años 80, Pinochet lo hubiera ratificado. Cuando retornamos a la democracia, ese péndulo vino hacia la democracia, pero quizás nos centramos mucho más en lo que eran los derechos humanos, en los adultos, en la reconstrucción de lo que era la democracia y también en lo que fue la falta de derechos humanos y el respeto a la diversidad política. Mediados
de los 90, fines de los 90, nos concentramos mucho más en lo que eran los derechos de la mujer y buscar la igualdad de género. Y bueno, y este año 2014 me detengo acá porque no es casualidad, asumo un nuevo gobierno que es el de la presidenta Michelle Bachelet, también ex ONU Mujeres, y para ella el contexto internacional es tremendamente importante, los derechos humanos, ella tiene una historia particular que hace que todo esto sea no solamente un desafío como gobierno, sino que una convicción que tiene ella también como persona. Y en este contexto, la primera actividad pública, la presidenta de la República, fue en la constitución del Consejo para la Infancia, lo que hace una diferencia en lo que hoy día está ocurriendo. Esto no es solamente continuidad, sino que también una relevancia técnico-política, y en esto se enmarca la presentación que voy a hacer ahora. Que voy a tratar de no pasar los 15 minutos. No sé. Es que mi amigo Víctor se los comió todos. Bueno, antecedentes relevantes. Este es el contexto. En junio del año 2007 entra en vigencia la ley 20.084, que es la ley que viene a poner otra mirada de lo que, y concretiza esta mirada que nosotros queremos tener como país republicano y demócrata. Se abandona el enfoque tutelar y caminamos, el péndulo en definitiva va por fin hacia un enfoque de derecho que garantice cierta justicia y se le dé la igualdad de oportunidades a nuestros jóvenes. Y esto hace que se cree el sistema de responsabilidad penal adolescente, que va entre los 14 y los 18 años. Ahora, esto no quiere decir que no hayamos tenido algunas complicaciones. Nuestra complicación también tuvo que ver con la implementación de esto, porque a diferencia de la reforma procesal penal, que fue un paso más atrás antes de esta, es que se implementó por regiones en el país. Y la ley de responsabilidad penal adolescente fue implementada al mismo tiempo en todo el país, en muy poco tiempo. Obviamente nosotros nunca vamos a tener todos los recursos que deseamos, ni el estándar que tiene Londres, pero la verdad nos aseguramos unos mínimos que hoy día nos pesan bastante como país. Siempre enfocado, y lo que ha sido un énfasis en este gobierno es centrado en el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, en la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que nosotros como país el próximo 2015 vamos a cumplir un cuarto de siglo desde que lo ratificamos. Y por lo más sigo creyendo que una forma importante de hacer prevención es difundir esta convención una y otra vez hasta que todos entendamos, y como ayer decía este gran premiado de justicia juvenil que nos dio una cátedra con mucha humildad de los derechos humanos, hay que difundir, decirlo, la prevención es más económica, pero en la medida que también estemos muy convencidos de lo que estemos haciendo. Bueno, y lo más relevante de todo es que reconocemos al adolescente en su especial etapa de desarrollo. No es cualquier edad, tampoco es una edad compleja como se ha tratado de instalar, sí una etapa distinta, y para eso tenemos que proporcionar nuestra justicia juvenil. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene grandes cambios en base a lo que ya mencioné. Lo que hace es que amplía la batería, el abanico de sanciones, y eso hace que dejemos de tener medidas estándar para los jóvenes y abordemos sus diferencias y, por supuesto, los hechos que pueden haber cometido. A algunos se les restringe la privación de libertad con mayor gravedad, y lo que buscamos privilegiar esencialmente es que no estén en los centros privados de libertad, sino que estén cumpliendo estas sanciones fuera. Las sanciones tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal adolescente por los hechos que cometieron, de forma que tenga un foco también esta intervención y esta sanción en lo socioeducativo. Escuchaba al ministro de Perú y nosotros, bueno, compartimos los mismos, somos países vecinos. El joven que llega a esta situación es, como decimos en Chile, y por las condiciones también educativas que tenemos en nuestro país, que es tremendamente segregado, nuestro país en lo educativo. No hay libertad para elegir, y lo digo para elegir una educación, sino que la gente
pone a sus hijos y a sus hijas en el colegio que puede poder ponerlo económicamente o le quiquea en algún lugar de su casa, pero no necesariamente ese colegio tiene el estándar que permita sacarle trote a ese joven. Y hoy día lo que pasa es que nuestro sistema educativo es tremendamente selectivo, selecciona a los jóvenes y eso hace que se produzca un efecto centrífuga y expulsa a los niños del sistema educativo. Y hoy son ellos los que están cumpliendo una condena. Algunos datos respectivos, la población que hoy día, este año, no necesariamente que hoy día estén ya, no hayan cumplido la medida, sino que en el año 2014 transitaron 29.100 jóvenes con alguna medida, ya sea cerrada o semicerrada. Me voy a hablar rapidito de esto porque veo que... pero solamente decirles que los 3 primeros programas, que el Centro de Internación Provisoria, el Centro Cerrado y el Semicerrado, son las cifras que nosotros tenemos ahí que están privados de libertad y si ustedes se dan cuenta son bastante menores que los que están fuera. Bueno, las privadas de libertad ya las mencioné, que es la internación en un centro semicerrado, en un centro cerrado y una medida cautelar de internación provisoria. Las no privativas de libertad, la amonestación, la multa, la reparación del daño causado, que por lo demás les quiero decir que estas son las que menos se ocupan. Y acá tenemos un déficit también con el Poder Judicial y la falta de especialización de ello. Si quizás manejara mucho más estas 3 herramientas, podríamos tener más alternativa a la privación de libertad. Bueno, y solamente señalar que aquí van los que ya son muy conocidos por todo, el Servicio de Beneficio a la Comunidad, el Programa Libertad Asistida y el Programa Libertad Asistida Especial, que esto responde al tipo del delito que se cometió. Y a esto agregar que están las accesorias, o sea, estas más una prohibición de conducir en vehículo motorizado o tratamiento de drogas. Bueno, otro tema importante para nosotros es la reforma al sistema judicial que hoy día nos hemos planteado en el contexto de la Constitución del Consejo para la Infancia, el desafío de tener una ley de garantía de derechos a los niños y las niñas que se ajusta a la Convención, un nuevo sistema de protección, un nuevo sistema de justicia juvenil, un defensor del niño y una ley de adopción. Grandes desafíos hacia nuestra jefa, hacia nuestra presidenta, así que estamos trabajando intensamente en esto. Súper importante, y en el contexto de los 7 años que ha sido implementada la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, nosotros tomamos un diagnóstico. Esencialmente nuestras fechas están centradas en la operación de cómo funciona y en la falta de especialización de nuestros profesionales, que muy bien Juan nombró de cuáles eran los desafíos. Nosotros estamos más o menos en lo mismo. Donde tiene 3 énfasis esenciales: la especialización del sistema, para que esto funcione bien. Segundo, el perfeccionamiento de procedimientos y sanciones. Y en el fondo con esto, ¿qué es lo que buscamos? Seguir perfeccionando la proporcionalidad de la justicia al joven adolescente, reconociendo su etapa de desarrollo. Y el fortalecimiento institucional, que es de lo que ya recién había hablado, de estas nuevas 5 modificaciones. Y esto todo se enmarca en una política también de reinserción social y adolescente, que es para lo cual nosotros también le hemos pedido ayuda a la OIJ, que creemos que es donde uno marca la diferencia y es en el momento que todavía uno puede sembrar y hacer que estos jóvenes no entren a la cárcel de adultos y no continúan, parece que un destino que fuera el de todo y durante la de sus padres, sus abuelos, etc. En esta reforma al sistema de justicia lo que buscamos es mejorar el modelo de intervención, corregir el modelo establecido cuando se implementó la ley y hacer una estructura especializada con foco en el Poder Judicial, donde sentemos que tenemos un poquito más el déficit y quizás que en el área de protección esto lo tenemos mucho más, los tribunales de familia están mucho más avanzados. Y por último, un servicio especializado. Entre más especializado, yo creo que podemos alcanzar esta altura que todos deseamos, que no es fácil de hacer y que, bueno, ayer el señor Roberto nos dio una cátedra, lo que eran los derechos humanos, siguen estando vigentes y espero que en el universo completo, y nosotros como región tenemos un compromiso súper importante y la verdad, yo me siento como en este
pocos días que nos hemos conocido, que tenemos muchas cosas en común, a lo mejor tenemos grandes brechas, pero tenemos grandes convicciones que son el respeto universal a los derechos humanos. Muchas gracias, y también le aprovecho de mandar les quería entregar un saludo de mi ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Ahora le paso la palabra a la señora Iliana García, que es la coordinadora de asesores en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de México. Buenos días a todos. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para poder venirles a explicar brevemente cómo es que en México estamos trabajando. Antes que explicarles la parte de la justicia para adolescentes, debo contextualizarlos en que en México estamos en un proceso de implementación de la reforma de justicia penal. En este esquema, les quiero comentar que Chihuahua, uno de los estados en México, y Oaxaca fueron los estados pioneros que implementaron el sistema de justicia penal. Pero a nivel federal y se hizo una reforma constitucional en 2008 que ya dio el mandato para que todo el sistema acusatorio en México entrara en vigor, dándonos el plazo de hasta 2016. Como ustedes pueden observar en esta regla de tiempo, ya tenemos la gradualidad de todos los estados que han ido integrándose. Tenemos un diagnóstico de que ya 4 de ellos están operando totalmente y así vamos avanzando. Para los delitos federales, que es la regla de tiempo que está abajo, estamos apenas implementando el sistema en 2 estados. El 24 de noviembre inició este sistema y ya tenemos una fecha para el 16 de marzo del próximo año para entrar en otros 2 más. Estamos en un proceso de cambio, haciendo planeación, vamos entrando gradualmente. Esta es la etapa de la línea de tiempo que les expliqué hace rato, y lo que tenemos pensado que podría suceder para que todos entraran en 2015 y no esperarnos a nuestro término constitucional de 2016. Bajo esta premisa, les comento ahora los antecedentes sobre la justicia penal en México. Nosotros tuvimos una reforma en 2005 para pasar a un modelo protector de la justicia para adolescentes. Antes era el modelo paternalista, con carencias, contrariedades normativas, el tratamiento discrecional de los adolescentes, teníamos confusiones para presentar conductas de riesgo y conductas contrarias, había una dispersión legislativa y no se tomaban en cuenta los criterios en materia de derechos humanos internacionales. Mucho menos se tomaban en cuenta los modelos del sistema acusatorio. En 2005 se hace una reforma constitucional en la que se ordena que haya 33 sistemas de justicia para adolescentes, porque fueron los 32 estados más la federación. Esto, a lo largo del tiempo, nos ha venido creando un problema en nuestra aplicación y en nuestro entendimiento, en la gestión. Ahora les explico por qué. Esta reforma ya retoma los principios internacionales en materia de justicia para adolescentes, incorpora también los derechos sustantivos de los niños, se habla ya de autoridades especializadas en cada uno de los procesos y en las etapas, la orientación, la protección, el tratamiento y también en la procuración e impartición de justicia. Ya son sujetos de derechos y obligaciones. Se les considera ya también con responsabilidad en su carácter de personas en desarrollo. Se les reconocen elementos de corte garantista y se integra la protección integral prevista en los tratados de derechos humanos. Incorpora también la responsabilidad penal de los 12 años, a partir de los 12 años, y se establece que en menores de edad solo se va a rehabilitar y asistir a estas personas. Es así que nuestros estados cuentan con leyes
Y en el proceso que vamos haciendo de la implementación del sistema de justicia penal, nos ha tocado ahora ir alineando cada una de estas leyes que se emitieron en su momento al sistema acusatorio y además al Código Nacional de Procedimientos Penales, que apenas entró en vigor este año en México. Entonces, ya tenemos leyes que no están alineadas al sistema acusatorio, leyes que sí están alineadas al sistema acusatorio y leyes que están alineadas ahora a nuestro nuevo Código Nacional, porque acabamos de unificar. Hay una diversidad de legislación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Recientemente se está impulsando en México una reforma nuevamente constitucional para que nuestro sistema ahora unifique la legislación de justicia para adolescentes y se alinee a nuestro reciente Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta reforma constitucional está en el Congreso, ya aprobada por una de nuestras cámaras y acaba de pasar a la Cámara Revisora. Consideramos esto como una necesidad porque nos dimos cuenta que había algunas malas prácticas que se estaban implementando o que se dieron en los estados. Hay variación en los conceptos doctrinales y en los conceptos sustantivos que prevén los instrumentos en materia de derechos humanos. No todas las leyes prevén qué va a pasar cuando un adulto joven deja de ser adolescente. Quedaron vacíos legales. Aquí les estoy mencionando algunos ejemplos en estas láminas. No se prevé en todas las legislaciones el catálogo de los derechos de las víctimas, que viene a ser muy importante. Tampoco se prevén derechos y la participación de la familia y de los padres en algunos casos, que eso también viene a ser un aspecto fundamental para poder tratar al adolescente. En algunos hemos visto que no se trabaja muy bien la proporcionalidad de la medida que se impone, y así en varios, bajo esta circunstancia. Como les comentaba, a raíz de esta dispersión de legislación y de derechos que tenemos en el Congreso ahora una nueva reforma constitucional para incorporar nuevamente algunas observaciones que nos hicieron en su momento por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estamos precisando terminología. Ahora sí estamos señalando expresamente que se va a hacer un proceso acusatorio y oral. Estamos haciendo algunas adecuaciones también para no hablar de reintegración social, sino de reinserción. Y procurar que la medida de internamiento sea excepcional. Ya vamos avanzando en este proceso. Una vez que tengamos aprobada la reforma, se va a emitir una ley nacional de adolescentes, de la cual ya también tenemos un proyecto en la que estamos estableciendo los derechos, medidas. Algo muy importante para nosotros es que ya estamos incorporando los mecanismos alternativos de solución de controversias en este nuevo proyecto de ley. Se crea una unidad administrativa especializada para la evaluación y seguimiento de medidas cautelares, de la suspensión condicional del proceso y de medidas sancionadoras no privativas de libertad. Se regulan procedimientos abreviados y una serie de derechos y de procedimientos que creemos nosotros van a mejorar bastante la calidad de nuestros adolescentes y el proceso de justicia para ellos. Perdón por correr, pero tengo muy poco tiempo. Tenemos muchos retos. Primero, que deben de ir a la par. Debemos de culminar perfectamente la implementación del sistema acusatorio y con ello ir también implementando las leyes que se requieren para este sistema acusatorio. Uno de ellos, que apenas se aprobó en México, fue la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, fue antier o ayer. Tenemos que sacar la Ley de Adolescentes, tenemos que adecuar nuestro Código Penal, tenemos que hacer una serie de adecuaciones legales y ya después continuar con nuestra planeación estratégica. Esa es la parte que me tocó venir a comentarles. Por supuesto, hay que prever recursos para llevar a cabo esta parte. Estamos en un proceso de transformación en el que México está muy comprometido. Yo formo parte de
de una institución que fue creada ex profeso para esto, y pues les agradezco su atención. Muchas gracias. La próxima invitada es la doctora Doris María Arias Madrigal, magistrada, titular de la Sala 3 Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Muy buenos días a todas y todos y agradecer la invitación que nos han hecho esta mañana para compartir la experiencia costarricense. Bueno, Costa Rica es un país en la América Central y tiene un desarrollo bastante diferente de lo que han mostrado esta mañana. Costa Rica es un país que respeta mucho los derechos humanos, es la sede en este momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además desde el año 1996 y entró en vigencia en el 97 la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es una ley que tiene un sistema acusatorio, además que potencia las medidas alternas. Fue el laboratorio de América Latina de muchas de las iniciativas legales y en ese sentido creo que llevamos una ventaja comparativa. Sin embargo, siempre tenemos oportunidad de mostrar lo que hemos hecho y frente a ello, pues hoy queremos mostrarle a todo nuestro público un avance que hemos tenido desde el Poder Judicial. ¿Cómo funciona? Perdón. Bien, en relación con la justicia especializada, Costa Rica ha hecho avances importantes. Observa la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño, que es en relación con la necesidad de justicia especializada en materia penal juvenil y en ese sentido respeta la interseccionalidad de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Tiene una jurisdicción especializada. Ahí vemos en un pequeño esquema que tiene judicatura especializada, Ministerio Público especializado, Defensa Pública especializada, equipos técnicos especializados en trabajo social y psicología y también cuenta con una policía judicial especializada. Tenemos un personal debidamente capacitado. No solamente incluye al personal subalterno, porque tan importante es el operador judicial como el encargado final de atender a la persona menor de edad. Entonces, hemos creado cursos de capacitación para estas personas encargadas de la atención, porque finalmente una persona que es sometida a un proceso penal juvenil va a ser atendida por este personal. Organizamos anualmente talleres, conferencias, visitas. Algo importante es que tenemos lo que se llama jurisprudencia intencional, es decir, tenemos tesauros de jurisprudencia especializados en penal juvenil y hemos realizado también alianzas estratégicas con diferentes socios como ONU, OEA, ministerios, etc. Bueno, en el Poder Judicial también hemos generado una política pública. Esta política pública comienza en el 2010, lo que nos llevó a especificar en concreto cuál era la labor del Poder Judicial en todo el sistema de administración de justicia. Se creó una primera política de acceso a la justicia para niños y adolescentes que no han vulnerado la ley penal juvenil. Luego, en el 2011, creamos una específica para penal juvenil y en el 2011 también comenzó el desarrollo de un programa que es el Programa de Justicia Restaurativa. Este programa introduce componentes restaurativos a través de diferentes formas. Una de ellas es las audiencias tempranas, de tal suerte que entre menos contacto con la institución judicial tenga una persona menor de edad, es mucho más beneficioso para esta persona menor de edad. He comentado muchas veces cuán difícil es para
nosotros juristas, ir a un hospital. Generalmente nos sentimos inseguros, generalmente tenemos miedo, tenemos una enfermedad, etc. Bueno, imagínense lo que le ocurre a un niño, a una niña, a un adolescente que tiene contacto con el sistema de administración de justicia penal. Sabe que llega y no sabe a dónde va. No tiene ni idea de que es una organización judicial, porque probablemente a nosotros nos tocó pasar por una facultad de Derecho para lograr entender qué era la administración de la justicia. En cambio, para una persona menor de edad, usuaria, que llega a los servicios, esta persona no tiene ni idea de lo que le va a pasar ahí. Lo único que tiene es miedo, ansiedad y además una carga adicional, porque generalmente estas personas tienen problemas con su familia y además saben que han hecho algo, que ese algo es malo, pero no logran determinar hacia dónde van ni qué es lo que va a pasar con su vida. Bueno, es por ello que hemos hecho estas audiencias tempranas, de tal suerte que no tengamos que ir más allá. Luego hemos generado dentro del programa de justicia restaurativa lo que se llaman las redes de apoyo institucional. Estas redes de apoyo funcionan a lo interno y a lo externo. Y es aquí donde hemos logrado el mayor de los beneficios del programa. Y es que hemos logrado articular la sociedad civil con redes de apoyo institucionales y organizaciones no gubernamentales, de tal suerte que tenemos un banco de datos muy amplio donde nosotros podemos enviar a nuestros jóvenes que van a una audiencia temprana y posteriormente van a participar del programa. Luego tenemos distintas prácticas, como son círculos de paz, reuniones restaurativas, reuniones familiares restaurativas, con abordaje socioeducativo, y de esta forma lo implementamos en el Poder Judicial de Costa Rica. Bueno, hay muchos beneficios: justicia pronta y cumplida, se fortalece la democracia mediante el diálogo y la participación de la comunidad como una parte activa. Yo creo que Costa Rica se convierte en un país pionero en América Latina para estos programas de justicia restaurativa, porque si bien es cierto, hemos leído y escuchado muchísimo sobre un programa de justicia restaurativa, lo cierto es que aquí ya tenemos protocolos de actuación, tenemos qué es lo que tiene que hacer el fiscal, qué es lo que tiene que hacer la defensa, qué es lo que tiene que hacer la sociedad civil, cómo es que se hace el acuerdo con la sociedad civil, cuál es el requerimiento, porque no crean que todos los muchachos que acceden a una suspensión del proceso a prueba van a cumplir todas las veces. Tuvimos una experiencia, un muchacho nos falsificó, ¿verdad? Nos falsificó un registro. Y bueno, fue una experiencia muy interesante porque él lo vio como algo divertido. Para él fue un reto, para nosotros también fue un reto. ¿Cómo hacer que él no nos falsificara esto? En todo caso, finalmente el muchacho que trabajaba en un centro de ancianos logró terminar su trabajo en beneficio de la comunidad, y también nosotros aprendimos que también ellos en algún momento pueden fallar. Pero eso no implica que los tenemos que devolver a un centro cerrado. Corro y corro. Bueno, estos son los resultados de las audiencias. Costa Rica tiene 7 provincias y en el segundo trimestre del 2014 tuvimos oportunidad de aplicar 1.209 procedimientos de audiencias tempranas, de tal suerte que 1.209 personas menores de edad no tuvieron contacto con nuestro sistema penal. ¿Cuáles son los resultados de las redes de apoyo? También lo tenemos sectorializado, 409 redes de apoyo institucionales y ONGs. Y esto para mí es la parte más valiosa, porque cuando yo inicié con la idea de la justicia restaurativa, yo pensé que la comunidad, por el tema de la opinión pública, no iba a responder. Y fue todo lo contrario. La comunidad, la sociedad civil está interesada en apoyar los programas de justicia restaurativa. Aquí tenemos un collage de algunas de las instituciones. Bueno, ¿cuáles son los resultados anuales? Quisiera decirles que para el 2013 tuvimos
13.271 horas de servicio a la comunidad. Llevamos un registro de cuántas horas las personas, en lugar de haber tenido que pasar por el proceso penal y en lugar de estar en una cárcel, pudieron aplicar beneficio a la comunidad. Luego tenemos también procesos socioeducativos, formales e informales. Formales, por ejemplo, aprendizaje de un oficio; informales, realizando su trabajo comunal en una ONG. Luego tenemos procesos terapéuticos, ofensores, en casos de ofensores sexuales y abusos de drogas. También tenemos conciliaciones, libertad asistida y reparaciones. Todo esto para decirles que, bueno, contamos con unos altos estándares de protección de la niñez y la adolescencia, lo cual no quiere decir que no tengamos personas en la cárcel en ese momento, y digo en la cárcel porque mientras no eliminemos los barrotes, eso seguirá llamándose cárcel. Costa Rica tiene aproximadamente 150 personas detenidas que son personas menores de edad, menores de 18 años, y tiene aproximadamente 150 personas más que son personas entre los 18 y los 35 años de edad, que es el máximo de detención, porque nosotros también protegemos a la niñez y la adolescencia, aún a pesar de que tenga que descontar una vez cumplidos los 18 años. Lo hará en una cárcel de menores. En todo caso, creo que siempre hay que trabajar un día sí y otro también con relación a los derechos de la niñez y la adolescencia. Ellos son el ahora, pero también son el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y nada más decirles que hemos puesto un spot también, que les vamos a dejar, porque no lo pudimos pasar hoy, sobre los avances de este programa. Gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora. Para presentar la experiencia de Colombia, le paso la palabra a la señora María Catalina González Moreno, que es asesora de la Dirección Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP. ¿Cómo estás con no? ¿No está? Bueno, pequeño problema técnico. ¿Voy hablando? Vale. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Catalina González, represento el gobierno colombiano y básicamente les voy a presentar muy brevemente, por el tiempo que tenemos, la política de prevención de delincuencia para adolescentes y jóvenes que está en este momento a punto de implementarse en nuestro país. Esta política inició su preparación y su elaboración, lleva más o menos aproximadamente 2 años de construcción, y ha tenido como varios, digamos que básicamente se planteó en un inicio para poder atender un problema público específico. Cuando hablamos en Colombia de todo el tema del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en un contexto de conflicto armado, digamos que todo lo que tiene que ver con justicia juvenil representa un gran reto para nosotros. Hay una alta participación de adolescentes y jóvenes tanto en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como en el sistema penitenciario de adultos. Viendo las cifras, los últimos 9 años hemos tenido un gran incremento en 5 de los 6 delitos más representativos en Colombia, que son básicamente el porte, tráfico de estupefacientes, hurto común, lesiones personales, armas de fuego y todo lo que tiene que ver con el bien ajeno. En estos temas son adolescentes entre los 14 y 18 años los que mayoritariamente están participando en la comisión de delitos, y de 18 a 25 años también tenemos una alta tasa de población que está participando en este tipo de delitos. Se ha incrementado entre 2010 y 2013 significativamente el ingreso de adolescentes al sistema de responsabilidad penal para adolescente. Principalmente hemos tenido, tan solo en el 2014, 20.224 adolescentes que han ingresado al sistema. Esto a corte del mes de agosto. Pensaríamos que ya ahorita para diciembre estamos teniendo casi que llegando a 30.000 adolescentes ingresando al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto nos representa un gran reto
dada que la capacidad institucional, la voluntad política, tener una cultura punitiva, significa que tenemos que atravesar por grandes cambios y grandes desafíos en el país. Como consecuencias de este problema público, hemos tenido adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, en donde han sido carentes de toda la garantía de derechos, una pérdida de beneficios económicos, políticos y sociales como país, dado que tenemos una población joven que está más dedicada a actividades ilícitas que estar estudiando, trabajando en caso de los jóvenes adultos o estar en actividades propias de su edad. Y uno tercero son los costos derivados de esos efectos en materia de seguridad ciudadana. Esta política básicamente lo vamos a poder ver en este pequeño esquema. Nosotros hablamos de prevención, que como bien lo mencionaba el ministro de Justicia y varios en todas las intervenciones, sabemos que la prevención es menos costosa, o un poco, si es un poco más cara, por lo menos los efectos a largo plazo son significativos y son representativos, más cuando estamos teniendo un incremento tan alto en los ingresos al sistema. Esta política aborda principalmente dos niveles de prevención: la prevención secundaria, con jóvenes, adolescentes y jóvenes que se encuentran en alto riesgo de ingresar a tramas delincuenciales, y una prevención terciaria que es dirigida a adolescentes y jóvenes que ya han ingresado al sistema penal, puntualmente para poder prevenir la reincidencia. El enfoque que tiene la política es el enfoque de derechos. Creo que en ocasiones siempre vemos en las políticas este apellido de enfoque de derechos y es muy difícil a veces cerrar la brecha entre el discurso y la práctica. Y ese es un gran reto que tenemos como país, de poder cada vez operativizar lo que significa ese enfoque de derechos. Y ese es un gran reto que nos hemos planteado dentro de la política. El modelo bajo el cual nosotros atendemos y pretendemos abordar la prevención es bajo el modelo ecológico, que básicamente atiende los factores de riesgo, pretende atender e intervenir en los factores de riesgo y potenciar los factores protectores que hemos identificado que favorecen la no vinculación de los adolescentes en escenarios delincuenciales. Pretendemos abordar en 5 ámbitos específicos, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito individual. Puntualmente, un factor de riesgo relevante para nosotros en nuestro país es el consumo de sustancias psicoactivas, no relacionándolo directamente con la comisión de delitos, pero sí ocurre que tenemos una alta población del sistema que presenta un alto consumo de sustancias psicoactivas. Y atender esa situación como salud pública en el sistema de justicia juvenil representa un desafío, más aún cuando todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de nuestro país se encuentra, digamos, a cargo de los territorios, de los municipios, y operativizar la atención de sustancias psicoactivas profesionalizada, especializada, ha sido bastante complejo. Y acá nos vamos a centrar en esta política, en poder atender este fenómeno del consumo. Un segundo ámbito es todo lo que tiene que ver con la red familiar, fortalecimiento de las familias que se encuentran en alto riesgo, familias puntualmente madres cabeza de familia, adolescentes y jóvenes que han tenido que asumir un rol de adulto, en donde ya tienen que empezar a generar ingresos dentro de su contexto familiar, y eso es digamos, una población objeto de esta política. Todo el ámbito educativo, lo comunitario social y el ámbito institucional. Este ha sido el trabajo que hemos desarrollado para la construcción de la política. Todas las entidades del orden nacional que conforman esta política, que son 26 entidades, tanto del sistema de protección como del sistema de justicia. Básicamente este es el objetivo general, y quisiera dirigirme puntualmente a los avances que hemos tenido hasta el momento en esta política de prevención. Primero, el reconocimiento de la prevención social del delito en el marco de la política criminal de nuestro país, que no es fácil hablar de prevención, aún más cuando no hay evidencia de que la prevención funciona en nuestro país y que realmente tiene impacto, por lo que poco se evalúan las políticas de prevención. La incorporación de la prevención social del delito dentro del plan de gobierno dentro de estos 4 años que vienen, más aún cuando estamos a puntas de un proceso de acuerdo de paz. Tercero, la creación de una mesa interinstitucional con 26 entidades que tienen ya unas apuestas institucionales en estos 5 ámbitos que les planteaba. Y el documento final de política pública. Hay unas iniciativas puntuales que han sido tocadas durante el día de ayer y el día de hoy, que creo que estamos en sintonía en Colombia de poder empezar a implementar. Primero es el diseño e implementación del sistema de evaluación y gestión del riesgo de reincidencia,
que nos va a permitir a nosotros identificar estos perfiles de los adolescentes que están ingresando al sistema para poder gestionar los riesgos en los cuales ellos se están enfrentando. La idea es que los jueces con este instrumento puedan tomar decisiones no desde el punto de vista de cuál es la mejor sanción para castigarlos por el delito que han cometido, sino cuál es la mejor atención que requieren de acuerdo con sus necesidades. Y ese es básicamente el enfoque. Estamos en la promoción de una configuración de herramientas y de mecanismos de justicia restaurativa, reglamentar el principio de oportunidad, porque ha sido muy poco utilizado en nuestro país. La segunda sanción más implementada es la medida de privación de libertad. Entonces, la idea es poder fortalecer todas las medidas no privativas de libertad. Se va a diseñar e implementar un modelo sociopedagógico de integración para adolescentes que básicamente pretende atender a aquellos adolescentes que finalizan su sanción en el sistema de responsabilidad penal y acompañarlos durante 2 años posteriores a que ya ha finalizado su sistema, porque hemos visto un alto nivel de reincidencia, tenemos un 20% de reincidencia en el sistema y eso significa que tenemos que atender programas en posegreso. Cuarto, la conformación de la Comisión Verificadora de Derechos Humanos, aquí muy alineado con el instrumento que nos planteaba ayer la doctora Alexandra de UNODC, en donde quisiéramos verificar los derechos humanos y sobre todo erradicar los malos tratos e inhumanos que pueden estar teniéndose en algunos centros, sobre todo en casos de tortura, que a veces en casos de amotinamiento se presenta que ingresa la policía y hay gases. Bueno, hay diferentes situaciones que se están presentando en los centros y quisiéramos erradicar ese tipo de tratos. Y el diseño de una arquitectura institucional en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ya estoy viendo aquí que te has levantado, entonces hay grandes retos. Básicamente debemos fortalecer las medidas no privativas de libertad. El tema del consumo de sustancias es un gran reto. Y bueno, creo que dejo ahí porque no tenemos más tiempo, pero cualquier información adicional que ustedes requieran, pues estamos a la orden y pueden consultar también la página del Ministerio de Justicia, donde van a encontrar un estudio de prevención de adolescentes y jóvenes en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Como última presentación, pero no por ello menos importante, llamo a la señora Emma Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Panamá. Muy buenos días a todos y a todas. Sumándonos a los agradecimientos de nuestros compañeros al observatorio por habernos invitado, ¿verdad?, a participar en esta conferencia y traerles a ustedes realmente el trabajo que estamos haciendo en Panamá a niveles ya de los centros de menores infractores. Nosotros pertenecemos al Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Panamá cuenta con una ley de responsabilidad penal, pasó lo mismo de responsabilidad penal, que fue creada en 1999 y cuyo marco legal determina que somos nosotros, el instituto, el ente responsable de la resocialización de todos estos jóvenes. A ver si me ayudan porque me quedé por aquí estancada. Ok. Nuestra población, con relación a los centros, tenemos una población al 2014 de 1.137 jóvenes que atiende el instituto. Tenemos solamente sobrepoblación en el centro de custodia de Arcoíris. De capacidad de 115 jóvenes, tenemos en la actualidad 194 jóvenes. Es la única sobrepoblación que tiene Panamá a nivel de los centros de menores. A ver si me ayudas, porque si no nos quedamos aquí. Dime nada más a dónde. Ah, ok, lo tenía mal. Permítame. Gracias. De estos jóvenes, 113 están en el centro de cumplimiento de PACORA. Pero mire, antes de continuar dándoles esta estadística, yo quiero que ustedes sepan
que en nuestro país tuvimos, y esto como génesis, unos episodios muy tristes y serios dentro del año 2009 al año 2011. En el centro de cumplimiento, antiguo centro de cumplimiento de Pacora, fueron quemados 6 jóvenes, ¿verdad? Primero producto de una reyerta y posteriormente tuvo que intervenir la policía. Tiraron bombas y gases lacrimógenos y los jóvenes se quemaron. Estos fueron unos episodios tan tristes en Panamá y gracias a Dios esto coincidió con que ya Panamá, previendo que necesitábamos mejorar las estructuras, desde el año 2005-2007 y con el apoyo del BID, para el año 2012 ya Panamá pudo entregar estructuras acordes y respetándole los derechos de estos jóvenes para que estos episodios que Panamá vivió de ese tiempo que le estoy hablando, de esos años, no se volvieran a repetir. Y hoy en día les puedo comentar a todos ustedes que nosotros tenemos un modelo regional. El Centro de Cumplimiento de Pacora es un centro que los convido, que ojalá algún día puedan ustedes ir a visitarlo, porque es el orgullo. O sea, Panamá sufrió tanto, pero hoy en día tenemos estas instalaciones. Pero miren que no todo se puede quedar ahí, porque no hacemos nada con estructura, sino le damos a los jóvenes los tratamientos o lo que ellos merecen. Y Panamá, igualmente, con un apoyo de equipo técnico, preparó su modelo de atención o de intervención integral a los jóvenes. Hoy en día estamos validando el modelo con expertos internacionales. Y bajo esa óptica quiero decirle que en el Centro de Cumplimiento de Pacora tenemos 113 jóvenes. Estos 113 jóvenes, en ese centro, al igual que a nivel nacional, nuestra población, el 85% tiene educación. Recibe educación a través del Ministerio nuestro, pues, de Educación, y todas estas instituciones nuestras, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, están tan comprometidos con nuestros jóvenes que ellos van allá y buscan dónde terminaron ellos, dónde quedaron, y los apoyan con profesores de multigrado, y ahí tenemos graduaciones. Hemos tenido por parte del observatorio el programa de inserción sociolaboral, del que tanto hemos hablado. Nosotros podemos decirle a ustedes hoy con orgullo que Panamá ya tiene un plan de inserción. Y no solamente se quedó con un plan, tenemos un programa de inserción sociolaboral que estamos igualmente validando. Y tenemos el apoyo. Este año, estas fueron las metas que cumplimos nosotros con el observatorio. Implementamos el plan, diseñamos y validamos, y el programa estratégico de inserción sociolaboral y de formación de formadores. La semana pasada tuvimos nosotros un consultor del observatorio, quien fue a darnos al equipo técnico, más de 25, 30 equipos técnicos nuestros, incluyendo los custodios, esta clase de formación. Y quiero decirle que nuestro personal, casualmente hablando de la especialidad, se siente muy comprometido porque siente que por primera vez en la vida los hemos tomado en cuenta. Se les está tomando en cuenta y se les está capacitando, porque realmente este personal lo que sí tiene es vocación. Porque, señores, el que trabaja en un centro de menor infractor, sepan, lo que tiene que tener es vocación. Porque el que no ama ese trabajo no puede estar allí. Y es bueno que yo les diga a ustedes, todos sabemos que en Panamá, en mayo, se dio un nuevo cambio de gobierno. Y es importante que yo les señale que nuestro presidente de la República, Juan Carlos Varela, al igual que el excelentísimo ministro Milton Enrique, tienen 3 pilares y Panamá está cambiando. ¿Cuáles son los 3 pilares para ello? Primero, respeto a los derechos humanos. A los derechos humanos de todas las personas que están privadas de libertad y específicamente de nuestros menores infractores. Segundo, la seguridad. Y tercero, la resocialización. Y nuestro ministro ha dicho, yo quisiera que nuestras cárceles de adultos fueran lo que es en este momento el Centro de Cumplimiento de Pacora. Y no terminamos ahí. ¿Por qué no terminamos allí? Porque miren que como hemos estado oyendo todas estas ponencias anteriores y las experiencias de nuestros colegas de la región, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que ya pasan la mayoría de edad y tienen que ingresar a los centros de adultos? Porque nosotros tenemos poblaciones actuales en centros de adultos. Esos jóvenes los perdemos, porque todos sabemos,
y es una experiencia regional de que en los centros de adultos lo que se vive no son más que escuelas de crímenes. Entonces, Panamá ya está solicitando y tenemos un plan, unos planos que ya están próximos a licitar para lo que es, ¿qué cosa? El centro de transición. Porque nosotros necesitamos que esos jóvenes no pierdan el trabajo que se ha hecho en Pacora. Esos jóvenes continúen, y me voy a pasar porque ya me dijeron, porque yo necesito que ustedes vean esto. Esto es lo que se está haciendo en Pacora. Tenemos 10 talleres vocacionales, y esos talleres vocacionales están regidos o regentados por la institución vocacional que en Panamá lleva esa área, que es el INADE. Estos jóvenes, los diplomas que reciben no están estigmatizados. Y para yo ser ciudadano y entrar común al INADE, usted no se imagina la cantidad de requisitos que necesito. Bueno, el INADE está en los centros con nuestros jóvenes, dándoles certificaciones, y cuando esos jóvenes salen, muchos de ellos se están llevando hasta 10, 15 certificaciones de esos talleres. Panadería, tenemos una panadería de excelencia, donde siempre lo digo muy llena de orgullo, de que con nosotros están trabajando la empresa privada en ese tema de inserción. Nuestros trabajadores, nuestros empresarios, les hemos demostrado que estos jóvenes valen la pena, que a estos jóvenes se les puede ayudar, y ellos han llevado incluso productos que tienen ellos dentro de sus empresas como de masa congelada, que son algo tan novedoso, se los entregan a los jóvenes para que lo trabajen, y cuando salen de ahí ya los están recibiendo. O sea, realmente nosotros estamos insertando a nuestros jóvenes. Y estos son talleres, le cuento este taller de proyecto avícola, 6,000 pollos al mes, cada 3 meses se producen estos pollos. Y la productora, la mayor productora de granja avícola en Panamá, que es Melo, es la que está liderizando con nuestros jóvenes este proyecto, que lo que producen ahí no es más que los pollos de exportación de esa empresa. Así que yo quiero decirle a ustedes que Panamá sí está trabajando, que nosotros creemos en la inserción laboral y le damos las gracias al observatorio y esperamos que continuemos, ¿verdad?, trabajando con estos jóvenes, porque vale la pena y la verdad es que lo merecen. Me quedarían tantas cosas por decirle, pero yo quiero decirle que nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en Panamá, y esos jóvenes valen la pena porque ustedes los apoyen. Gracias. Muchas gracias por esta emocionante presentación y felicitaciones para este proyecto. Bueno, quisiera agradecer a todos por participar a este taller, en particular a nuestros invitados por sus presentaciones, por compartir sus experiencias con nosotros hoy, por haber hecho el viaje también desde tan lejos, y perdón por mi rol de moderador, que he tenido que cortarles. Sé que sus presentaciones, bueno, podían durar mucho más, es muy difícil hacer una presentación tan breve con un tema tan complejo. Bueno, entonces, perdón. Ahora vamos a pasar a un breve espacio de debate. Si alguien tiene preguntas, por favor, micrófono. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Jananía, soy salvadoreña de nacionalidad. He pasado buena parte de mi vida profesional trabajando en contacto con la justicia penal juvenil a través de mi trabajo en varios años en UNICEF. Quisiera hacer un comentario, una inquietud que he tenido siempre derivada de mi contacto con los operadores y con los sistemas de justicia penal juvenil. Y quisiera saber qué piensan ustedes de esta inquietud, qué opinión les merece, qué es lo que ustedes podrían responderme al respecto. Yo he observado que los sistemas penales juveniles nacieron y pasaron mucho tiempo así, muy encerrados en sí mismos. Y esto es normal por la característica del trabajo de la justicia penal juvenil. Yo quisiera felicitarlos por el esfuerzo que ustedes están haciendo cada uno en sus países. Puedo ver que Perú, por ejemplo, y Costa Rica
que ha sido también un ejemplo a seguir en Centroamérica, Brasil, que ha sido un país pionero en el tema de los programas de reinserción, que lo hemos visitado muchas veces para ver lo que ustedes han hecho. Empiezo a ver que hay una apertura, empieza a haber una apertura, pero cuando me refiero a que los sistemas penales juveniles están encerrados en sí mismos, a lo que me refiero es a que la población o los clientes del sistema penal juvenil son, en así decirlo, el fracaso de las otras políticas públicas del Estado. Sin embargo, y a pesar que los sistemas penales juveniles tienen mucho que decirle a las otras políticas, tienen mucho que retroalimentar, tienen mucho que devolver a la política de empleo, a la política de familia, a la política de educación, a la política de medio ambiente, a la política de cultura y arte. Sin embargo, no lo hace, no lo hace lo suficiente. Y yo siento que esto va en detrimento de esa estigmatización que la sociedad civil y ese deseo de castigo que la población manifiesta y contra el cual se lucha permanentemente, que es un aspecto cultural, va en detrimento de ese deseo de castigo y de esa falta de comprensión que por lo general los sistemas penales juveniles se enfrentan en cada una de las sociedades. Entonces, yo quisiera saber qué piensan ustedes al respecto, porque si bien nos podrían decir, no, si no es competencia de ustedes, no es su mandato darle recomendaciones a la política de empleo, por ejemplo, o a la política de inserción social general o a la política de educación, de qué hacer, porque lo que reciben ustedes son el reflejo de los errores que están pasando en las otras políticas públicas. ¿Por qué no lo hacemos lo suficiente? ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, el instrumento de la investigación para darle vuelta al espejo y que las otras políticas públicas puedan verse en ellos? Muchas gracias. Bueno, yo quisiera señalar que no ha sido fácil avanzar. Dentro de las funciones del Estado, generalmente se dice el Poder Judicial hace una cosa, el Poder Ejecutivo hace otra y el Legislativo hace otra. Ponernos de acuerdo en que esto no es un poder, sino un servicio público, no es fácil en América Latina. Sin embargo, creo que las cosas están cambiando y vamos hacia el ejercicio de funciones de la administración pública, viendo los entornos y en el caso de penal juvenil, viendo centros de imputación como serían las personas menores de edad en función de lo que se requiere. Hay un caso muy interesante que es el caso Niños de la Calle versus Guatemala. Yo creo que ese es un caso rector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte Interamericana obliga a todos los estados a trabajar en conjunto la política pública de prevención. Y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que en el caso del Poder Judicial costarricense yo tenga armas o instrumentos para decirles a mis compañeros, no, un momento, el tema no se acaba en el juzgamiento. El tema es que también el Poder Judicial tiene que trabajar en todos otros programas de reinserción sociolaboral. Y eso, digamos, es avances en el reconocimiento de los derechos humanos y es avances que nos han permitido generar, en el caso del programa de justicia restaurativa, el planteamiento de proyectos de vida para estas personas menores de edad. Creo que hacemos un cambio en el paradigma, comienza poco a poco, pero yo creo que estamos derribando esas barreras. Sí, efectivamente, como bien se ha señalado, en América Latina tenemos el problema de los compartimentos estancos. Incluso lo tenemos en el propio Ejecutivo. Es decir, las políticas se trabajan cada uno por su lado y temas que están vinculados a menores, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el Ministerio de la Mujer, que trabaja también niños,
que trabaja también mujer, que trabaja violencia familiar. Pero una de las cosas que efectivamente estamos esforzados en hacer y ya está integrado en la política, es precisamente dentro de lo que significa esta política para el adolescente, está participando también los sectores que tienen programas especiales para los niños, para la familia. Las municipalidades tienen programas de familia. Las municipalidades tienen atención especial de la mujer con la de MUNA. Y son programas aislados. Entonces la política lo que está tratando es integrar a esos operadores para trabajar juntos. Y así lo estamos haciendo también desde una visión especial en el tema, por ejemplo, del general de los derechos humanos, donde lo que estamos planteando es que efectivamente los derechos humanos son transversales a todas las políticas. Es decir, cada sector, desde lo que hace en salud, en educación, en medio ambiente, en mujer, en agricultura, etcétera, tiene que tener una visión de derechos humanos en la política que señale y en el derrotero que continúe. Y ese es un esfuerzo que obviamente cuesta porque muchas veces cada uno siente que tiene su cuota de poder y no quiere compartir. Entonces creo que el gran esfuerzo es lograr que el servidor público, el que está en una posición de servicio en el Estado, entienda que está para servir a los demás y por lo tanto lo que él tiene que compartirlo con los demás para dar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Sí? Sí, como ella nos preguntó a todos los países. Bueno, la verdad es que no pretendo resolverle toda su pregunta porque es muy amplio y preguntarnos a todas las regiones es complejo. Pero yo creo que lo importante y complementario a lo que acaba de decir Perú y Costa Rica, para no ser reiterativa, también los gobiernos, no voy a decir nada nuevo, pero los gobiernos van alcanzando madurez, o sea, porque si no tendríamos que empezar a hablar de cuando Cristóbal Colón llegó a América, o sea, nosotros arrastramos mucha historia de eso, pero en la medida que los gobiernos van alcanzando lucidez, se entienden, ya no son algunos los especialistas en los derechos humanos, sino que son la ciudadanía cree los derechos humanos y esencialmente, no sé, por lo menos como directora nacional del Servicio Nacional de Menores, no me paro desde la guerra con los diferentes ministerios, sino que trato mejor de hacer una suerte, no me creo pastora tampoco, pero de convencerlo de que la convención no es un acuerdo internacional de buenas intenciones, sino que es un marco legal. Y desde ese marco legal ir construyendo una matriz de políticas públicas. Tenemos que hacer y comprender y contagiar a otros que también sean embajadores de la defensa de los niños. Y eso nos falta todavía porque eso no lo resuelve una ley, ni siquiera una matriz de políticas públicas. Tiene que ver de cómo todos nos vamos a movilizar. Nosotros como país, hace 2 décadas y media que recién salimos de una dictadura muy difícil para nuestro país, tremendamente, en la cual todavía pagamos costos de eso. Entonces, y heredamos también no solamente el daño moral de muerte, sino que también quedó instalada, por lo menos en la sociedad chilena, una mirada súper punitiva respecto a lo delincuencial. Imagínense a los que son jóvenes infractores de ley. Humildemente una respuesta porque es bien amplia. Bueno, sabemos que ya es un poquito tarde, que tienen muchas ganas de comer. Yo lo que sí les pediría es, ellos van a estar aquí con nosotros durante el día de hoy también, ahora en el lunch y posteriormente pueden perfectamente conversar con ellos, darles sus preguntas. Sí es cierto que tenemos que cerrar porque ya nos hemos pasado mucho del horario y del programa. La verdad que en ese sentido sí que les pedimos disculpas. Solo por cerrar 2-3 palabras. La primera de ellas es ver que hay una serie de reformas, el diseño, implementación de políticas, normativa y programas y que se está trabajando en la región y vemos también desafíos muy interesantes para los próximos años. También decir que aquí al ladito tenemos unos productos del programa Eurosocial que si ustedes quieren revisarlos, ver en qué hemos estado trabajando hasta ahora, les invitamos a revisar. Voy a dejar la palabra a mi compañera Imen, que dirá unas palabritas sobre el programa Eurosocial específicamente. Muchas gracias, Juan. Yo no voy a hablar mucho, ya nos hemos pasado de tiempo, como decía Juan. Solo decirles que, bueno, estamos aquí nosotros Eurosocial para intentar ayudar a promover
que el trabajo que estáis haciendo, intentar ayudar a que se mejoren las cosas en materia de justicia juvenil, y por eso hemos tomado nota de todo lo que habéis dicho para intentar hacer que nuestro proyecto del año que viene en justicia juvenil pueda ser lo más adecuado posible. Entonces, muchas gracias otra vez a todos los invitados y a los participantes. Y bueno, cierro este taller y les dejo ir a comer sin más. Muchas gracias. Muchas gracias.